La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Nos alegramos mucho de encontrarnos contigo para compartir la maravilla del amor del Señor. Bienvenido a tu familia. Sábado 3 de junio. Víspera de Pentecostés. Nos preparamos con inmensa alegría para esta celebración del don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Mañana abriremos nuestro corazón de par en par para recibir el Espíritu Santo. El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. Vamos a encontrar en el Evangelio de hoy muy bien descrito lo que es el corazón sensible a Dios. Vamos a encontrar hoy en el Evangelio 3 corazones con una sensibilidad exquisita hacia Dios. Primero, por supuesto, el corazón de nuestro Señor. Ese corazón que es un corazón divino, que es uno con el Padre, que tiene una sensibilidad de amor plena, una comunión de amor con el Padre total y un amor hacia nosotros inmenso, infinito. Y además vamos a ver también la sensibilidad, la maravilla que ha obrado Jesús en el corazón de Pedro y en el corazón de Juan, los apóstoles. Y así vamos a pedirle al Señor que también a nosotros nos conceda la gracia de esa transformación interior de nuestro corazón, para que nuestro corazón sea un corazón no de piedra, sino de carne, para que sea un corazón como el suyo. Como estamos felices con nuestra consagración a la Reina de la Paz, nos hemos consagrado a ella hace tan poco tiempo. Esta consagración y esta pertenencia a María va modelando nuestro corazón de una manera admirable para hacerlo así, para hacerlo un corazón como el suyo inmaculado, un corazón totalmente sensible al amor de Dios. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que da testimonio de todo esto. Este es el discípulo
que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Es la conclusión de todo este gran ciclo que hemos tenido en el que han predominado los evangelios de San Juan. Desde la mitad de la Cuaresma, creo recordar que a partir de la quinta semana, empieza a leerse el Evangelio de San Juan. Y una vez concluida la Cuaresma, continuamos con la lectura del Evangelio de San Juan, que culmina hoy. Este es el último fragmento del Evangelio de San Juan, el que acabamos de escuchar. Y la conclusión del Evangelio de San Juan, como decíamos estos días de atrás, es admirable por su sensibilidad espiritual, por su unción espiritual, por cómo nos transmite esa cercanía del Señor resucitado y lo profundos que fueron aquellos últimos encuentros con Él antes de su ascensión al cielo. Y después de su ascensión al cielo, la comunión de los discípulos con Él se hizo todavía más profunda, no se hizo menos intensa, sino todo lo contrario. ¿Cómo concluye el Evangelio de San Juan? Pues ayer veíamos ese diálogo del amor entre el Señor y Pedro, que le llama por su nombre de nacimiento, Simón, hijo de Juan, como yendo a lo más profundo de su ser humano. Ese diálogo de amor que es un diálogo de Jesús contigo y conmigo. Y hoy culmina ese diálogo de Jesús con Pedro y culmina el Evangelio. ¿Y qué ocurre? Que Pedro, cuando van caminando por aquella playa, va caminando con el Señor y se vuelve y ve al discípulo a quien Jesús amaba, es decir, a Juan. Y Pedro le pregunta al Señor, ¿y este qué, Señor? Hay un cambio muy grande en Pedro, porque Pedro era una persona soberbia y muy centrada en su propio triunfo, con un deseo grande de destacar por encima de los demás y por lo tanto más bien tendente a preocuparse poco de los demás. Pero ahora el amor de Jesús ha cambiado a Pedro. Y cuando ve a Juan, sale lo mejor del corazón de Pedro, que es un corazón con una capacidad muy grande de amar. Y entonces, desde esa capacidad tan grande de amar, Pedro se preocupa por Juan. Se preocupa de corazón por su hermano. Y entonces
clama al Señor, es una especie de súplica. ¿Y este qué, Señor? Como diciendo, vas a cuidar de él, ¿qué le depara el futuro? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo le va a ir? ¿Qué me dices de Juan, Señor? Si os fijáis, casi sin darse cuenta, Pedro ha comenzado a cumplir el encargo que le acaba de dar el Señor. Apacienta a mis ovejas, cuida a mis corderos. Porque ya Pedro está preocupándose de una primera oveja que le ha sido confiada, que es Juan. Y la manera más profunda y más hermosa de preocuparse por el hermano es suplicando al Señor por él. ¿Y este qué? El corazón sensible a Dios es un corazón que se preocupa sinceramente por los hermanos. Entonces Jesús corrige un poco esa preocupación de Pedro diciéndole, ¿y si quiero que se quede hasta que yo vuelva, a ti qué? Tú sígueme. No le dice Jesús, no te preocupes de tu hermano, sino que le dice Jesús, confía en mí. Si quiero yo que se quede, es decir, comprende Pedro que el futuro de Juan, como el tuyo, yo cuido de él. Por lo tanto, no te angusties por lo que ha de sucederle a tu hermano. No tengas el corazón como en vilo, como inquieto por lo que ha de sucederle a Juan. Tú sígueme. Tú cumple lo que yo te pida. Tú haz mi voluntad, que yo me ocuparé de todos los que te he confiado, si tú haces mi voluntad. Entonces, lo que nos está enseñando el Señor con esto es bueno preocuparnos por los hermanos, pero más tenemos que preocuparnos por cumplir la voluntad de Dios, porque la mejor manera que tenemos para ayudar a nuestros hermanos y para interceder por ellos ante el Señor es ser nosotros fieles a la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Fijaos que dice, se empezó a correr entre los hermanos el rumor. Les llama hermanos. Los cristianos no son amigos, no son un grupo de personas, son hermanos. Formamos una verdadera familia y tenemos que amarnos de verdad como personas de la misma familia. Somos hermanos y hermanas en el Señor. Es tan hermoso tener hermanos en el mundo entero. No sabemos bien, el propio evangelista no sabe bien, cuando escribe el Evangelio, qué querían decir exactamente las palabras de Jesús.
porque no nos las explica. Él solamente dice, no dijo que no moriría, dijo, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Lo que dijo es eso. ¿Cómo hay que entenderlo? No lo sabemos. Habrá que ir orando, habrá que ir descubriéndolo poco a poco. Como muchas veces nos pasa a nosotros, el Señor nos muestra un camino, nos marca una ruta, pero no sabemos bien. Tenemos que ir descubriendo poco a poco cómo se concreta eso, qué matices tiene, porque el Señor muchas veces nos dice las cosas, pero no nos las explica totalmente, sino que nos dice, ponte en camino y ya te iré yo explicando en cada momento. Y luego dice que es la conclusión del Evangelio de San Juan y que personalmente me impresiona mucho. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. ¿Por qué dice eso? Porque el corazón de Juan, que es quien escribe esto, está tan desbordado por el amor de Dios, es tan sensible al amor de Dios, que siente que es imposible describirlo, que es imposible contarlo. Si yo tuviese que escribir, dice San Juan, todo lo que siento del amor de Dios, ni en el mundo entero cabrían los libros. Nuestra querida Madre nos enseña a tener esta sensibilidad del corazón, como nos dijo el 2 de marzo de 2012. Queridos hijos, por el inmenso amor de Dios, yo vengo entre vosotros. ¿Por qué viene tanto nuestra Madre querida? ¿Por qué se aparece tanto tiempo? Por el inmenso amor de Dios. Y con perseverancia os invito a los brazos de mi Hijo. ¿Veis qué maravilla? Con perseverancia nos invita, viene tanto tiempo, porque ella con perseverancia nos llama, es un amor que persevera, que no se cansa. Y luego dice un poco más adelante, orad al Espíritu Santo para que mi Hijo esté impreso en vosotros. Esta es la gracia que pedimos en Pentecostés, que Jesús se imprima en nuestro corazón, que su corazón se imprima en el nuestro y que nuestro corazón se convierta en su corazón, que sea igual que el suyo. Pues muy feliz sábado, queridos hermanos y hermanas. En este sábado nos encontramos con Sandra y con Beatriz en el programa Evangelizando con María, para llevar este amor infinito a nuestros hermanos. Que el Señor te bendiga y que la Reina de la Paz te bendiga con su bendición maternal.